Hola, bueno, soy Mabel Muñoz, soy odontóloga y me especialicé, digamos, estudié con Brain Trainer en neurofeedback y la idea de esto es contarles un poquito cómo estoy trabajando en esto de unir un poco neurofeedback con odontología, cómo hacer para ayudar a algunos pacientes desde la odontología con el sistema de Brain Trainer Neurofeedback, ¿no? Eh, Como ustedes saben, en el consultorio dental te llegan pacientes que generalmente pueden estar a veces asustados, con miedo, con algún trauma que pueden haber tenido en algún momento, ellos o algún pariente, algún amigo. Entonces, no siempre recibimos pacientes muy felices, ¿no? Entonces, la idea desde este punto de vista es tratar de trabajar en una forma integrativa, favoreciendo así al trabajo multidisciplinario para poder de esta forma ayudar al paciente. O sea que tenemos que tener en cuenta que el paciente, en este caso a nivel odontológico, no es solamente una boca, sino que es un ser integral, ¿no? A veces ese es un concepto que a veces cuesta imponer en cuanto a tratar al paciente en forma integrativa, ¿no? Desde el campo del neurofeedback yo he podido unir esto con algunas áreas de la odontología como con problemas de bruxismo y ATM en pacientes para una relajación antes de un acto quirúrgico y en pacientes que van a una ortodoncia. Estas son las tres áreas que puedo intervenir. Pero primero vamos a dar una base un poco de dónde se apoya esto de la neurofisiología, que es tan importante porque son las bases donde nosotros nos apoyamos para este trabajo, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si a nivel del sistema nervioso autónomo, tenemos que tener en cuenta que es muy importante porque es el responsable de las respuestas autónomas de nuestros órganos en caso de situaciones, por ejemplo, de estrés, de amenaza física, en situaciones emocionales, donde tenemos un simpático y un parasimpático que trabajan de manera opuestas, pero a la vez son necesarias ambas y son complementarias. Si hablamos del sistema simpático, es el que se activa, por ejemplo, ante una situación de estrés. Y si hablamos del parasimpático, es el que se activa durante el reposo. Por darles otro ejemplo, por ejemplo, a nivel parasimpático nos produce una contracción de la pupila y el simpático produce una dilatación de la pupila. Bueno, así con diferentes órganos y sistemas de nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros nos basamos en especial en dos leyes importantes a tener en cuenta. Una es la ley de la proyección, que se refiere al hecho de cuando una vía sensitiva es estimulada en cualquier parte de su trayecto a la corteza, la sensación consciente es referida al lugar donde está localizado el receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en todo nuestro cuerpo tenemos desparramados receptores que se nombran o se caracterizan dependiendo de la zona donde se encuentran. Si es a nivel del oído son mecanorreceptores, si están a nivel visual son fotorreceptores, si están a nivel bucal son quimiorreceptores, si están a nivel de la piel son termorreceptores. Bueno, así tenemos en todo nuestro cuerpo. Entonces la información viaja desde nuestro cerebro a los receptores específicos o al revés, desde la zona estimulada a nuestro cerebro. Y después tenemos la ley de Müller, que es la doctrina que habla de las energías nerviosas específicas. ¿A qué se refiere esto? Al hecho de que las vías sensoriales son específicas para una sensación, desde un órgano sensitivo hacia la corteza. Por lo tanto, cuando las vías nerviosas de un órgano sensitivo en particular son estimuladas en cualquier punto de su camino, de su trayecto, la sensación provocada es aquella para la cual el receptor está especializado, como dijimos recién, un nociceptor o uno de una zona determinada. La sensación provocada por este impulso generador es un receptor que depende de una parte específica de nuestro cuerpo.
Nosotros desde la mirada que hablamos de esto de unir neurofeedback con odontología, que les decía, ahora vamos a hablar un poquito en uno de los campos, que es a nivel bruxismo y problema de la articulación temporomandibular. Desde ese lado, nosotros implementamos estos dos enfoques, la mirada desde las neurociencias a través de neurofeedback y la mirada como odontólogos a través del uso de los TENS. Los TENS son unos equipos que son electroestimuladores. Nosotros tenemos una articulación que es de la mandíbula, que es temporomandibular. Esta articulación es la responsable de permitir todos los movimientos de la mandíbula y de varios sistemas, porque no solo el sistema, no es solamente la articulación en sí, sino el sistema masticatorio, el sistema postural, el fondo articulatorio, el vestíbulo coclear, el respiratorio. De todo eso depende esto de la articulación temporomandibular. Si hay un problema en esta articulación, nos va a provocar una disfunción temporomandibular, que es un conjunto de alteraciones que pueden ser fisiológicas o que provoquen un dolor alrededor de la articulación o del ATM y que impiden el funcionamiento pleno de la misma, afectando, por supuesto, nuestra salud. El TENS, como les explicaba recién, es un electroestimulador. Como ven, son electrodos que se colocan unos en la zona de la mandíbula, de la zona del macetero, y otras pueden ser colocadas en la zona del cuello, de las cervicales, porque bueno, es una zona íntimamente relacionada también a todo lo que es el aparato masticatorio y la articulación. Desde lo que es TENS, ¿qué nos provoca esto? Una relajación de los músculos de la zona para ayudar a todos estos problemas de bruxismo, ATM, trismus. Se usa también para tratamientos pre y post odontológicos, para disfunciones y problemas del ATM, para cefaleas posturales, en cirugías para lograr a través de la relajación una buena apertura bucal del paciente, para una inflamación después de una cirugía, por ejemplo, una inflamación por una extracción de un tercer molar o de una cirugía cuando hubo una de larga duración, donde el paciente tuvo mucho tiempo la boca abierta, entonces más la cirugía, digamos, produce una sensación de inflamación y dolor que podemos ayudar a atenuar con los TENS. Y de esta manera podemos trabajar en todo lo que afecta en forma indirecta a la neurofisiología oral. Entonces, desde lo que es neurofeedback, ¿qué hago yo? Actúo, primero el paciente me llega al consultorio, yo uso el sistema Brain Trainer, neurofeedback, le hago al paciente el reporte, le hago el mapeo al paciente, entreno los protocolos que el sistema me proporciona y además hago hincapié en esto de trabajar con la onda SMR. Como todos sabemos, con la onda SMR, cuando nosotros aumentamos frecuencia y amplitudes de esta onda, nos ayudamos a síntomas de bruxismo y a problemas del sueño. Entonces, el paciente igual va a ir a su odontólogo y su odontólogo va a hacer las maniobras necesarias que considere para el caso. Y además viene a mi consultorio donde yo le hago neurofeedback y TENS. Esa sería la forma de trabajo, digamos, multidisciplinario en este caso, ¿no? Gracias a Dios hemos tenido muy buenos resultados trabajando de esta forma y ya después al final les cuento un caso. A nivel quirúrgico, a ver, nosotros lo hemos llamado así quirúrgico por una cuestión que generalmente el paciente más temeroso es el que va a un acto quirúrgico, el que va a una cirugía, ¿no? Entonces la idea es tratar. Esto yo no lo hago en mi consultorio. Esto el odontólogo me pide que yo lo asista en su consultorio dental. Entonces yo entro al quirófano con él, al consultorio, y el objetivo es que el paciente entre, se siente en el sillón odontológico, haga ya ahí preparado, ya vestido, ya listo para la cirugía, haga previamente una sesión de neurofeedback. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Evitamos que el paciente esté en la sala de espera pensando, un paciente, ustedes imaginen, en una sala de espera antes de una cirugía, ¿qué va a estar pensando? Me van a cortar con el bisturí,
me va a salir sangre, me van a suturar, me va a doler o no, y todo lo que se le pueda ocurrir en ese momento, ¿no? Entonces, la idea con esto es que el paciente desenfocarlo de esa situación y tratar de relajarlo. Entonces, acá, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, una sesión antes del acto quirúrgico. Cuando yo termino la sesión, el odontólogo empieza a trabajar y yo durante el trabajo del odontólogo puedo llegar a asistirlo de nuevo si es necesario. Acá hay que tener en cuenta que esto se usa en casos de un paciente, estamos hablando con síntomas normales, como les digo, o sea, cuando un paciente va a un acto quirúrgico, tenemos reacciones a nivel del cuerpo que pueden ser reacciones físicas y reacciones emocionales. Si hablamos de las reacciones físicas, pueden ser, por ejemplo, palpitaciones, sudoración, elevación de la temperatura corporal, tensión muscular. Si hablamos de la reacción emocional, puede haber miedos, ansiedades, pánico, fobias, inquietudes, puede haber un montón de sensaciones. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que si el paciente normal, que es normal, digamos, que tenga este tipo de sensaciones y que se sienta de esta forma, es tratar de minimizar eso. Ahora, un paciente que ya tiene un cuadro marcado de ansiedad, de fobia, me ha pasado de fobia a las agujas, por ejemplo, o de algo determinado, y la verdad que una sesión antes del acto quirúrgico, y por más que lo asista durante el acto quirúrgico, no va a ser suficiente. En este tipo de pacientes, si el odontólogo me lo deriva a mi consultorio, yo lo trato con neurofeedback, hago todo el proceso con neurofeedback y después que el paciente ha hecho este tratamiento, recién ahí puede ir al acto quirúrgico, ¿no? Estos son los pasos más o menos a seguir, ¿no? En términos generales, ¿qué podemos decir? Que hay una reacción física y o emocional que puede retrasar la recuperación del paciente. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que un paciente bajo tensión, estresado o en esta situación emocional no muy agradable, puede llevar a que el paciente le hayan bajado las defensas. Al bajar las defensas, la recuperación obviamente va a ser distinta. Vamos a atrasar esa recuperación. Y otro punto a tener en cuenta que se ha estudiado que un 60% de los pacientes prequirúrgicos presentan por lo general ansiedad. Si vamos a poner un ejemplo, ¿cómo sería un paciente, por ejemplo, que ha tenido una tensión? Entonces, bajo ese cuadro, ¿cuáles son las situaciones o síntomas que puede presentar el paciente? Puede haber una reacción de contracción, por ejemplo, de los músculos esqueléticos, como los músculos para caminar, del habla, de la escritura. Bajo la presión, que hay una actividad muscular excesiva e innecesaria. Y también, cuando se prolonga esta tensión en el tiempo, hay un aumento de la presión arterial, hay ataque cardíaco, puede haber aumentos o los latidos cardíacos más rápidos, problemas gastrointestinales, colitis ulcerosas y un par de situaciones más, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que nos trae a nosotros preparar al paciente? ¿Cuáles son los beneficios a nivel psicológico y emocional? Como les dije hace un rato, esto mejora el estado inmunológico. Las defensas no bajan, entonces la recuperación del paciente es más rápida. Mejora la circulación, hay mayor tranquilidad y autocontrol, hay menor tensión muscular, hay menor estrés antes y durante la cirugía, hay menor complicaciones durante la cirugía, hay disminución de la depresión o de la ansiedad si hubiera, hay menor dolor, hay un balance que hay que tener en cuenta entre la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y respiratorio. Entonces, como ven, hay muchos síntomas que favorecen a realizar este tipo de tratamiento. Y además debemos tener en cuenta que acá no solo favorecemos el buen trato y evitar un trauma en el paciente o que esté más tranquilo, sino que con un paciente tranquilo, el odontólogo, por supuesto, que trabaja más cómodo. Al trabajar más cómodo, el resultado es más óptimo, ¿no?
Entonces el beneficio viene por ambos lados. El entrenamiento que usamos acá para desenfocar al paciente y tratar de relajarlo es este de DMNC4C, que sería, ¿qué hace el paciente cuando no hace nada, no piensa nada y que trate de estar tranquilo, relajado y desenfocado? Esa es la idea del protocolo. En el otro ámbito que nosotros trabajamos, dijimos a nivel de ortodoncia. En ortodoncia, digamos, un paciente que va a un tratamiento de ortodoncia es un paciente que por lo general tiene problemas generalmente tiene un mal hábito, tiene una deglución atípica, una interposición lingual, algún mal hábito. Entonces la idea es, si hace un tratamiento de ortodoncia, ayudarlo con neurofeedback a erradicar ese mal hábito. Porque si el paciente no saca ese mal hábito, aunque tenga la ortodoncia, va a terminar la ortodoncia y con el transcurso del tiempo va a volver a la misma situación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar primero un poco de qué estamos hablando, qué es un hábito. Un hábito es aquello que se hace deliberadamente por haberse adquirido haciéndolo antes en forma ya sea consciente o inconsciente. El cerebro convierte a esta secuencia de acciones y lo hace en forma automática. ¿Cómo se forma el hábito? Los seres humanos formamos hábitos que luego se vuelven una forma de vida y que son el resultado de un aprendizaje. Todo hábito tiene un proceso de formación que empieza primero con un pensamiento, luego se vuelve una sensación, luego se transforma en una orden y que luego se repite, se vuelve un hábito y luego una forma de vida. Nosotros tenemos hábitos buenos, digamos, o malos, por llamarlos de alguna forma. Hay hábitos que estimulan, por ejemplo, a nivel odontológico que estamos hablando, estimulan el crecimiento normal de la mandíbula, como la masticación. Hay otros hábitos anormales que interfieren en los patrones de crecimiento facial, por ejemplo, una mala oclusión. También puede haber patrones musculares que destruyen todo este funcionamiento, como hábitos respiratorios, como malas posiciones dentarias. Bueno, todo esto siempre teniendo en cuenta la influencia de los factores ambientales. Para los hábitos que nosotros podemos tratar de trabajar desde neurofeedback, son hábitos que a nivel odontológico serían, por ejemplo, respiradores bucales, degluciones disfuncionales, succiones digitales, succiones de carrillos, onicofagia, succión del labio inferior. Esos son los hábitos. Y si vamos a hablar de las praxias, son funciones cognitivas encargadas de los movimientos, que siguen un patrón evolutivo a lo largo de la vida y que se vuelven automáticos. Cuando hablamos ya de apraxias, ya nosotros no podemos intervenir, porque ya hay una lesión cerebral. Pero cuando hablamos de malos hábitos y praxias, sí, donde nosotros trabajamos desde neurofeedback, como en toda la zona frontal y en la zona de los temporales. En la zona frontal es donde se forman los hábitos y en las zonas temporales es donde se forman las praxias. Nosotros trabajamos con un protocolo, que en este caso es un protocolo propio mío, específico, lo hice yo, para este tipo de casos y patologías. Otra cosa que debemos tener muy en cuenta es que a nivel de ortodoncia no solamente vamos a colaborar con erradicar este mal hábito del paciente, sino que si ustedes recuerdan cuando hablamos al inicio de las teorías que nos avalan y que nos soportan a este trabajo, tenemos que tener en cuenta que esto del impulso nervioso y del sistema nervioso que hablamos también está íntimamente unido al sistema circulatorio. Entonces, al activar nuestro sistema circulatorio, eso implica que a nivel mandibular, que es donde la ortodoncia está trabajando en la boca, va a haber mayor irrigación sanguínea. Al haber mayor irrigación sanguínea, esto hace que el paciente tenga movimientos dentarios o movimientos que quiere el ortodoncista hacer más rápido, gracias a esta mayor irrigación. O sea, el beneficio viene por ambos lados, digamos, ¿no? Bueno, y con respecto, aunque me estaba olvidando del caso que me vino a la mente, que les quería contar, era un paciente que, por ejemplo, cayó al consultorio, quería hacer neurofeedback por problemas estos de bruxismo y de problemas en la articulación.
su odontólogo no le hacía nada porque todo lo que le ponían en boca lo rompía. Una corona o cualquier trabajo que le hacía lo terminaba destruyendo. Entonces decidieron primero hacer este entrenamiento con neurofeedback. Cuando logramos disminuir los síntomas del bruxismo, aumentando la dimensión vertical del paciente, que es una medida entre el maxilar superior e inferior, cuando aumentamos esa medida, logramos que el paciente no rompa más lo que el odontólogo estaba tratando de hacer en su boca. Y recién ahí, por supuesto, pudo acudir a terminar sus tratamientos a nivel bucal. Así que, bueno, esta es la forma que tratamos de interactuar entre lo que es odontología y neurofeedback. Y de paso les comento que estamos dando cursos de esta sinergia para odontólogos, los cursos, para que ellos puedan ejercer esto desde su consultorio dental. Así que si quieren más información, se pueden conectar con las redes de Codex Salud y que los vamos a informar. Así que bueno, quedo a su disposición por si tienen alguna duda o quieren que les cuente algo más, quedo a disposición de ustedes. Bueno, desde ya, muchas gracias.